Bienvenidos a la jornada quirúrgica de traumatología y ortopedia y cirugía general. Gracias a SOSEM por la invitación. Yo soy la doctora Paula Colmenares, cirujano general, laparoscopista, especializada en cirugía bariátrica y metabólica. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios básicos de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es un abordaje quirúrgico menos invasivo que la cirugía convencional, que permite solventar el problema quirúrgico procurando una recuperación postoperatoria más rápida. Ha tenido una rápida expansión y aceptación para algunas indicaciones, aunque no dejan de existir inconvenientes. Es una técnica manual, necesita un aprendizaje más detallado e intensivo y requiere un tiempo operatorio más largo. El futuro de este tipo de cirugía dependerá de que los procedimientos realizados por laparoscopia se establezcan en un tiempo razonable como tratamiento quirúrgico estándar y a la vez en la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías mínimamente invasivas que, basadas en la investigación y en estudios comparativos, demuestren su viabilidad y futuro. Entre los antecedentes históricos de la cirugía laparoscópica tenemos que en el siglo X el médico árabe Al-Buqasim fue el primero que usó la luz reflejada para inspeccionar órganos internos, en este caso el cérvix. Otros médicos posteriormente idearon artefactos para examinar las fosas nasales, vejiga, con la ayuda de espejos y luz artificial. En 1874, Stein modificó una cámara fotográfica para obtener un registro de patología vesical. En 1901, Kelling usó el citoscopio para inspeccionar la cavidad peritoneal de un perro y acuñó el término celioscopía. Jacobus es el médico sueco que en 1910 fue el primero en usarlo en el hombre. En 1933, Fiebers hace la primera adherenciolisis abdominal laparoscópica. En 1936, Bosch realiza la primera esterilización tubárica, y Götz y ulteriormente Veres, 30 años después, desarrollaron cánulas seguras y aparatos de insuflación para realizar el neumoperitoneo. Raoul Palmer, en París, aconsejó colocar a los pacientes en posición de Trendelenburg con el fin de hacer que el aire ocupara la pelvis, y en el 44 remarcó la importancia de monitorizar la presión del aire insuflado, ya que la presión intraabdominal no debe sobrepasar los 25 milímetros de mercurio. En 1946, Decker ideó la forma de realizar la culdoscopía, con el fin de evitar la perforación de vísceras abdominales. En 1960, Kurt Sem en Kiel, Alemania, desarrolló el insuflador automático que monitorea la presión intraabdominal y el flujo de gas, al igual que con un instrumental laparoscópico que actualmente se sigue utilizando. La introducción de las fibras ópticas en la década del 60 aportan luz fría y eliminaron el riesgo de las quemaduras del intestino. Las injurias de intestino producidas por la coagulación monopolar aún siguen persistiendo como un problema. Kurt Sem acuñó el nombre de pelviscopía operativa, introdujo un sistema de termocoagulación, utilizó lentes ubicados en ángulo, ideó la tijera en gancho, un movilizador de útero y otros inventos en su departamento, como lo es el endoloop, que es un nudo que se ajusta desde el exterior del abdomen. También ideó un irrigador aspirador para evitar la oclusión por coágulos y muchos otros instrumentos. Sem ideó procedimientos de sutura endoscópica que permiten tratar embarazos ectópicos por laparoscopia, a menudo con preservación de la trompa. Puso en práctica la esterilización tubárica por coagulación, la fibrinolisis, sutura intestinal y lisis de adherencias epiploicas. Sem también ideó el pelvic trainer para entrenar a nuevos cirujanos. En 1986 se da el mayor avance de la cirugía laparoscópica al añadir una videocámara computarizada, lo que permitió poder realizar procedimientos más complejos con la participación más activa de los ayudantes. El primer procedimiento laparoscópico realizado por cirujanos generales fue la biopsia hepática dirigida por Warshaw, Tepper y Shipley. Utilizaron laparoscopia para estadificar un tumor pancreático y desde entonces se le utiliza también para estadificar carcinomas pancreáticos y gástricos. En 1985, Eric Mew en Alemania realiza la primera colecistectomía laparoscópica. En 1986, Muret en Lyon realizó la primera colecistectomía videolaparoscópica en el hombre. Dubos, en comunicación con Muret, inició inmediatamente las pruebas de laboratorio y en 1988 realiza su primera colecistectomía videolaparoscópica. McKerner y Say realizaron también en 1988 la primera colecistectomía videolaparoscópica en Estados Unidos, al igual que Reddick y Olsen en Nashville, Tennessee. En 1983, Sem reportó la primera apendicectomía por laparoscopia
y Shriver realizó en 1987 la primera apendicectomía en adultos. También es importante recalcar que en 1990, Her y colaboradores publicaron un modelo experimental para la reparación de hernias inguinales por vía laparoscópica. En la América Latina, en 1990, el doctor Leopoldo Gutiérrez México realiza la primera colecistectomía laparoscópica y en nuestro país, Venezuela, en 1991, el doctor Miro Quintero de Valencia realiza la primera apendicectomía laparoscópica. La laparoscopia podemos definirla o clasificarla según el diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico firme de la patología, vamos a realizar una laparoscopia terapéutica, ya que vamos a tratar de base la resolución de la patología. Si es un diagnóstico presuntivo, para poder llegar al diagnóstico realizaremos entonces una laparoscopia diagnóstica. Y si es un diagnóstico incierto de la patología, realizaremos lo que denominamos una laparoscopia exploradora. Actualmente la laparoscopia es el gold estándar para el abordaje de cualquier patología quirúrgica. Sin embargo, hay indicaciones formales, como es el dolor abdominal agudo de causa desconocida, la dificultad para el diagnóstico clínico y paraclínico, trauma abdominal, solo en pacientes hemodinámicamente estables, tanto para trauma cerrado como penetrante, y así poder identificar cuál es el tipo de lesión. Si tenemos las habilidades como cirujanos para poder solventarlo de forma laparoscópica, podemos continuar el procedimiento de esa forma, o si no, convertir a cirugía abierta. Las contraindicaciones e inestabilidad hemodinámica del paciente, shock séptico, coagulopatía severa, descompensación cardiorrespiratoria, que suelen ser los pacientes con complicaciones cardíacas y pulmonares, y una distensión abdominal masiva que puede llegar a suceder en obstrucciones intestinales avanzadas. No debemos realizar la laparoscopia porque no vamos a tener una buena visibilidad del campo y podemos llegar a perforar una víscera hueca al momento de acceder a la cavidad abdominal. Las ventajas principales de la cirugía laparoscópica es la amplia visualización de la cavidad, menor morbilidad, menor infección de la herida ya que son más pequeñas, menos dolor postoperatorio y por tanto van a requerir menos analgésicos, menor respuesta al estrés quirúrgico tanto metabólico como endocrino, va a tener mayor tolerancia a la digestión de forma precoz ya que el peristaltismo va a estar menos alterado que en una cirugía abierta, y va a tener menos tiempo de hospitalización ya que la recuperación del paciente a sus actividades diarias es mucho más pronta. Las desventajas de la cirugía laparoscópica tienen que ver con el costo del equipo, el difícil acceso a retroperitoneo, la imposibilidad de exploración manual y también depende muchísimo de la experiencia del cirujano y su curva de aprendizaje. Entre los pasos para una cirugía laparoscópica tenemos la preparación del paciente, en lo que conlleva la anestesia, que ya será pautada y dirigida por el médico anestesiólogo, la colocación o no de sonda nasogástrica si vamos a trabajar en el hemiabdomen superior y sospechamos de un estómago lleno como puede ser en una obstrucción intestinal, debemos colocar la sonda nasogástrica para nosotros poder tener un campo de visualización más amplio, y si vamos a trabajar en el hemiabdomen inferior debemos colocar una sonda vesical para así vaciar la vejiga y evitar cualquier tipo de perforación o lesión incidental al momento de la entrada de los trócares y también tener una visualización más completa de la cavidad. Luego procedemos a la distensión del abdomen, que lo realizamos mediante la insuflación del neumoperitoneo, el acceso a la cavidad abdominal, la visualización de la cavidad abdominal y luego vamos a operar nuestra cirugía laparoscópica. Una torre de laparoscopia está constituida por un monitor que puede ser de distintos tipos actualmente, el neumoinsuflador, una videocámara que actualmente son high definition y una fuente de luz, apartando la fuente de energía o energía a utilizar durante la cirugía. El instrumental básico laparoscópico consta de un monitor, como ya mencioné, el insuflador de neumoperitoneo con regulador de presión, fuente de luz fría, cámara conectada al monitor, cable de neumoperitoneo, cable de fibra óptica, manguera de irrigación, fuente y manguera de succión, apartando la caja de laparoscopia que va a tener nuestro instrumental quirúrgico. El neumoperitoneo es un aparato que nos va a permitir medir la presión predeterminada intraabdominal que no debe sobrepasar los 25 milímetros de mercurio como máximo y se debe tener entre 10 y 15, inyectar dióxido de carbono en un flujo continuo, mantener constante la presión intraabdominal y nos va a permitir monitorear en forma constante y dinámica la presión intraabdominal, el flujo al cual se está inyectando el CO2 y el consumo total de dióxido de carbono, ya que esto va a tener alteraciones tanto cardiovasculares como metabólicas y renales en el paciente que es llevado a cirugía laparoscópica.
Se han utilizado o se estudiaron varios gases para poder utilizar en la insuflación del hemoperitoneo. Sin embargo, el gas de elección es el dióxido de carbono, ya que es 200 veces más difusible que el oxígeno, es rápidamente eliminado por los pulmones y no tiene problemas de combustión. El aire y los gases inertes son insolubles en sangre y tienen alto riesgo de embolia. El oxígeno, como podemos ver, es bastante inflamable y el nitrógeno se absorbe solo 68% que el dióxido de carbono, por lo cual se utiliza en analgesia laparoscopia de anestesia local. La presión del hemoperitoneo debe estar constante entre 10 y 15 milímetros de mercurio. El acceso a la cavidad. Para llegar a la cavidad tenemos la técnica abierta o técnica de Jason y la técnica cerrada que se realiza mediante la aguja de Beres. La técnica cerrada con la aguja de Beres es un dispositivo que puede ser descartable o no de 12 centímetros de longitud con una punta retráctil de 2 milímetros, como podemos ver en esta imagen. Los puntos de inserción van a ser umbilical, el punto de Palmer ubicado en el hipocondrio izquierdo, ya que allí va a haber menos probabilidad de lesionar una visera hueca, subcostal, fosa ilíaca izquierda o vaginal en caso de hacer alguna cirugía del hemiabdomen inferior. Básicamente lo que vamos a hacer es realizar una pequeña herida en la piel del bisturí, número 15, y al insertar la aguja se debe seguir un trayecto en Z. Se dirige la aguja 1 centímetro hacia abajo, otro en sentido vertical, y ya cuando se empieza a notar la resistencia del plano aponeurótico se inclina a 45 grados, apuntando al fondo de saco de Douglas. Vamos a sentir como un doble retráctil que va a ser cuando pasamos la aponeurosis de los músculos de la pared abdominal y luego la perforación del peritoneo parietal. Para saber que hemos realizado una técnica satisfactoria o verificar nuestra técnica cerrada, tenemos de que la sensación de la punta de la aguja está libre al moverla con suavidad. Al irrigar una pequeña cantidad de solución fisiológica a través de la aguja, esta pase sin dificultad. Esto es cuando la aguja suele ser transparente y se llama el test de Palmer. Al tratar de aspirar con la jeringa a través de la aguja no se obtiene ningún tipo de líquido, ya que no perforamos ninguna visera hueca o no producimos ninguna lesión vascular. Al retirar el émbolo de la jeringa con solución, el líquido restante en la cámara de la jeringa pasa libremente hacia el interior de la cavidad abdominal debido a la presión negativa intraabdominal. Al conectar la aguja al tubo que lleva el C2, el insuflador muestra una presión inicial intraabdominal de menos de 5 milímetros de mercurio. Y al elevar la abdominal con la tracción, ya sea manual o con las pinzas de campo, la lectura de la presión intraabdominal baje. Las complicaciones de este tipo de técnica es una introducción insuficiente de la aguja, lesión de vasos de la pared, lesión de una visera sólida, como puede ser el hígado, perforación de una visera hueca, como puede ser el colon, intestino delgado, inclusive el estómago, punción del epiplón con su posterior sangrado, lesión de vasos y órganos retroperitoneales, como pueden ser las ilíacas y hasta la aorta, y lesión del tracto urinario. La técnica abierta o de Jason se trata de una incisión en el ombligo con todas sus capas desde el piel, el subcutáneo, la aponeurosis y luego el peritoneo, bajo visión directa con elevación de la fascia con el hemostato, y luego lo que vamos a realizar es la introducción directa del trocar. Entre la comparación entre la técnica abierta y cerrada tenemos que la infección umbilical es mayor en la técnica cerrada, la lesión intestinal es mayor en la técnica cerrada, al igual que la lesión vascular y la eventración. Sin embargo, la técnica abierta, a pesar de ser mucho más segura, tiene un resultado estético menos comparable con la técnica cerrada. La maniobra de Kurtz-Sem es una incisión en el ombligo en piel y aponeurosis sin abrir el peritoneo. Se introduce el trocar de 10 milímetros, ya con el laparoscopio adentro, para poder visualizar a través del peritoneo las posibles adherencias de epiplón o vísceras y se localiza un área libre para penetrar con el laparoscopio. Y trocar bajo visión laparoscópica y tracción de la pared, evitando así la lesión visceral. Aquí lo que podemos ver es con la introducción del laparoscopio dentro del trocar, de un trocar con visión, vamos a pasar piel, capa grasa subcutánea, fase anterior, capa muscular, fase posterior y el peritoneo bajo visión directa. El neumoperitoneo suele dar una reacción vasovagal, que sea por el estiramiento del peritoneo, causa una bradiarritmia y puede causar hasta la sistolia. Esto es una reacción sumamente común y frecuente que el anestesiólogo debe tomar en cuenta al momento de insuflar el neumoperitoneo.